Podemos hablar de Dios porque Dios es alguien en principio inalcanzable para nosotros. ¿Cómo mira Dios? ¿Cómo ve Dios este mundo? A la luz de la fe es el nombre que hemos elegido para este programa porque a la luz de la fe podemos conocer a Dios y a la luz de la fe también Dios nos permite compartir la mirada que Él tiene del mundo. Un saludo a todos los televidentes de EWTN. Para mí es un honor estar con ustedes y les invito a compartir este espacio en el que a la luz de la fe queremos conocer a Dios y desde Dios conocer al mundo. La presencia de Dios, clave de la vida cristiana. A la hora de comenzar unas reflexiones sobre unos programas de fe, he meditado, he pensado, ¿por dónde comenzar? ¿Cuál sería el punto de arranque? Y me parece que eso es muy importante, porque en esta vida poner lo esencial en el primer lugar nos ayuda a no dispersarnos. Sí, es muy fácil dispersarnos con montones de aspectos. El tema de la fe tiene obviamente también muchas complejidades y no es fácil abordar el tema desde algo que sea clave, esencial y que nos dé una luz grande para todo el resto de las cuestiones. Me atrevo a sugerir, por lo tanto, la presencia de Dios como la clave de la vida cristiana. Sé que hay muchas personas que dicen que la Iglesia tiene un problema de comunicación, que el problema es que comunicamos mal, que deberíamos de estar mucho más instruidos en el arte de la comunicación. No lo niego, no niego que obviamente ahí también tengamos mucho que caminar, pero pienso que no debemos de perdernos en cuestiones que son secundarias. Recuerdo que San Juan Pablo II dijo él, cuando allá en el año 1979, ni más ni menos, ¿no?, hizo una llamada a la nueva evangelización, dijo que la nueva evangelización se tiene que caracterizar por un nuevo ardor, segundo, por unos nuevos métodos y por un nuevo lenguaje. Y no puso como primero de los puntos el nuevo lenguaje, no dijo que tenemos que hacer grandes comunicadores, no, dijo nuevo ardor. ¿Por qué puso un nuevo ardor en el centro de la nueva evangelización? Pues porque solo los enamorados se enamoran. Aquí lo que enamora no es tener mucha labia, mal asunto, ¿no?, si nos dejamos embaucar por el que sea un mago de la comunicación. Lo importante no es el continente, lo importante es el contenido. Solo los enamorados se enamoran. ¿Y uno cómo se enamora? ¿Cómo se enamora de un mensaje? Pues yo creo que la clave para enamorarse de un mensaje es vivir en presencia de Dios. Esta es la clave. Los santos son personas que han sentido la presencia de Dios como mucho más determinante en su vida que la mirada de los hombres. Esa es la diferencia. Permítame un pequeño ejemplo, que a veces los ejemplos, pues yo creo que valen por muchos discursos abstractos. Yo a los jóvenes, cuando a veces me he dirigido hacia ellos, les he dicho, imagínense ustedes que están en el centro de un gran estadio de fútbol. Sí, cada uno tiene su estadio favorito. Aquí en España, pues el Real Madrid y el Barcelona, y en fin, pero cada uno tiene su club o su estadio favorito. Imagínate que estás en el centro de ese estadio favorito y a un lado tienes 30.000 personas que te están mirando. Sientes la presión de su mirada. No es fácil sentirse observado por 30.000 personas que ejercen en ti un influjo grande.
Al otro lado del estadio no hay nadie. Están los graderíos absolutamente vacíos. O mejor dicho, sí, hay una persona, que es Jesucristo, que también te mira. Y entonces estás tú en medio de ese estadio, a un lado 30.000 personas que te miran y al otro lado únicamente Jesús que también te mira. Y la pregunta clave, la pregunta es, bueno, ¿y qué te condiciona más? ¿Qué mirada es más determinante en tu vida? ¿La mirada de esos 30.000 que te miran, que esperan de ti, que te observan, que te juzgan, que tienen una opinión de ti? ¿O la mirada de Jesucristo? ¿Qué es más determinante en tu vida? Y esto que parece un juego de palabras, que parece un pequeño jeroglífico, no lo es. Eso está aconteciendo en el día a día de nuestra existencia. Seamos o no seamos conscientes, vivimos en presencia de alguien. Y si no vivimos en presencia de Dios, si la mirada de Jesús no es la determinante en nuestra vida, inevitablemente estamos actuando ante esos 30.000 personas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién es mi público? ¿Quién es mi público? Ahora mismo, ¿quién es mi público del que habla? Yo, Monseñor José Ignacio Munilla, que hablo ante estas cámaras. ¿Mi público sois vosotros? ¿Estoy actuando pues, para intentar quedar bien, para intentar ser aplaudido? ¿O mi público es Dios? ¿Ante quién actúo? Las cámaras eso no lo han recogido, pero antes de comenzar este programa, yo aquí con quienes están haciendo esta grabación hemos hecho una pequeña oración. Hemos rezado juntos y hemos pedido estar en presencia de Dios según hacíamos estos programas. Hemos pedido, ¿no?, esa presencia de Dios y hemos pedido la gracia de que lo que hacíamos lo hiciésemos como instrumentos de Dios para la evangelización del mundo. ¿Quién es mi público? ¿Quién es tu público? ¿Quién es el público de ustedes? Porque sí, eso es lo determinante. Es más, poniendo otro ejemplo, estamos en el mundo de la tecnología y todos sabemos lo importante que es que un móvil esté en cobertura. Si un móvil pierde la cobertura, en ese momento pues, la mayoría de sus aplicaciones no tienen capacidad de estar activas, ha perdido la cobertura. Pues me atrevería a poner este ejemplo para decir lo siguiente: un cristiano es alguien que está en continua cobertura. En continua cobertura, está en presencia de Dios. Los males de este mundo, el pecado, se introducen porque perdemos la cobertura. Cuando alguien pierde la cobertura, cuando deja de estar en presencia de Dios, pues los males vienen como consecuencia. No es posible que alguien, si está en buena cobertura, pueda pecar contra la voluntad de Dios y hacerse daño a sí mismo. De hecho, fijaros una cosa, en el cielo, que allí sí os lo garantizo que hay perfecta cobertura, en el cielo no podremos pecar. Es imposible pecar en el cielo y seremos plenamente libres, allí sí seremos plenamente libres y no podremos pecar porque estamos en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios, pues paradójicamente no, es cuando cada uno de nosotros es capaz de ordenar toda su vida en perfecto equilibrio. Otro ejemplo, permitidme dar otro ejemplo. Imaginémonos una campera. Aquí en España solemos decir una chaqueta, una campera, ¿no?, que está caída en el suelo. Si yo esa campera me agacho para recogerla y la agarro por un bolsillo y la levanto, obviamente, pues cuando yo veo ese conjunto de tela torcida no sé muy bien ni siquiera qué es, porque la he cogido por un bolsillo. Si la cojo por una manga, si cojo la campera por una manga, pues tampoco termino de entender exactamente qué es eso, ¿no? Totalmente desordenado. Pero si yo cojo esa campera, si yo la levanto cogiéndola por los hombros, queda todo perfectamente ordenado, los brazos van a su sitio, los bolsillos. Así ocurre también en nuestra vida cuando ponemos la presencia de Dios en el centro de nuestra existencia. Todo el resto de las cosas, cada una de ellas, van a su lugar. El resto de la existencia pues pasa a ocupar el lugar debido y no ocupar el lugar que no le corresponde. Poner a Dios en el centro
vivir en presencia de Dios es reordenar el resto de nuestra vida. Pero además, como consecuencia, porque cuando Dios está donde debe de estar, es decir, en el centro de nuestra vida, cuando Dios es el centro de nuestra existencia, las demás cosas pues pasan a ocupar y pasan a adquirir pues la importancia de vida relativa. Soy obispo de una diócesis en la que nació San Ignacio de Loyola. Sí, San Ignacio de Loyola es pues una honra de esta diócesis de San Sebastián desde España en la que os hablo. Aquí nació San Ignacio de Loyola y él dijo en sus ejercicios espirituales que el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios, haciendo de eso el centro de su vida, reordenando el resto de las cosas, ordenándolas en tanto y cuanto le ayuden para esa finalidad. Esa es la clave, que Dios esté en el centro de nuestra vida. Y todo lo demás en tanto y cuanto. Si me ayuda, me sirvo de ello. Si es un estorbo, debo de tener la libertad de corazón para poder prescindir de ello, sabiendo muy bien dónde está el centro, dónde está la clave. Nuestro mayor sufrimiento en esta vida nace de no haber puesto en el centro a Dios. Les voy a contar una pequeña anécdota de mi infancia, y es que recuerdo que en esta misma ciudad de San Sebastián, desde la que les hablo a ustedes, pues yo fui alumno en un colegio llamado del Sagrado Corazón de Jesús, y recuerdo que un sacerdote, un santo sacerdote ya fallecido, el padre Armalés se llamaba él, ¿no? Pues a los alumnos nos enseñó todas las mañanas a hacer una oración que él decía que tenía que ser el ABC de nuestra vida, el ABC, en la que se fundase la firmeza interior, el estar anclado interiormente y que nos diese paz. Y la oración era la siguiente, muy sencilla, no se me ha olvidado. La aprendí cuando yo tendría 9, 10 años, no lo recuerdo muy bien, y permanece muy viva en mi memoria. Dios es mi Padre, qué feliz soy. Soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Y no hay más que hablar. Ese es el ABC de mi vida. Dios es mi Padre, vivo en su presencia, todo lo demás es relativo. Nadie me puede quitar ese vivir en presencia de Dios, esa cobertura. Podrá haber nubes que a veces parece que estén ocultando el sol, pero no. Por encima de esos nubarrones está la luz de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy. Soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Y desde esa perspectiva, creo que cuando uno ha puesto en el centro de su vida la presencia de Dios, es capaz, por la gracia de esa presencia, de mirar a los miedos que anidan, ¿no?, en nosotros, a mirarles a los ojos y hacer que se disipen como la nieve cuando se pone al sol se derrite. Sí, estamos perfectamente llamados a mirar a los miedos a los ojos, a sostenerles la mirada, a no apartar por miedo la mirada a nuestros miedos y a dejar que se derriten. Hay un texto maravilloso, ¿no?, de la carta de San Pablo a los romanos. Es en el capítulo 8, versículos del 31 al 39, que dice: después de esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos lo dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía resucitó, está a la derecha de Dios y que además intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Miremos a los miedos a los ojos. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Como está escrito, por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza, pero en todo esto vencemos
gracias a aquel que nos ha amado, pues estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni principados, ni presente ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad alguna, podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues sí, esta es la conclusión. Cuando vivimos en esa cobertura, en esa presencia de Dios, podemos tener la gracia de mirar esos miedos y sabernos firmemente fundados en Jesucristo y ser capaz de sentirnos victoriosos frente a ellos, como cuando Pedro caminaba sobre las aguas. Recordamos todos ese pasaje evangélico, ¿sí? Pedro, cuando Jesús le llamó y le dijo: Pedro, ven, sal de la barca, camina hacia mí. Pedro tuvo la gracia de andar por encima de las aguas, caminó sobre las aguas. Y así pudo hacerlo mientras que mantuvo la mirada fija en los ojos de Jesús. Cuando apartó la mirada de los ojos de Jesús, cuando empezó a mirarse a sí mismo, cuando dijo: esto no me puede estar ocurriendo a mí, me tendría que estar hundiendo. Entonces es cuando empezó a hundirse, porque había apartado su mirada de los ojos de Jesús, porque había dejado de estar en cobertura, había perdido la presencia de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Por lo tanto, creo que una conclusión clave de esta primera reflexión es que la presencia de Dios es una clave determinante de la vida cristiana. ¿Cómo vivir en presencia de Dios? Pues obviamente creo que hay momentos explícitos en los que nos ponemos en oración, caemos en cuenta de que vamos a hablar con Dios. Es bueno siempre, cuando antes de comenzar la oración, hacer un ejercicio de, antes de empezar a hablar y decir cosas, hacer un acto de presencia de Dios. Estoy en su presencia, estoy bajo su mirada, y luego ya uno comienza a dar gracias, a pedir. Pero es muy importante que al inicio de nuestra oración dediquemos un tiempo debido para ponernos en presencia de Dios. Ahora bien, tengamos en cuenta que el estar en presencia de Dios no es un momento determinado de la vida en el que después abandonamos y pasamos a una vida ya sin esa presencia de Dios. Eso sería un error. Los momentos más explícitos de oración nos tienen que llevar a después vivir el resto de nuestra jornada en una presencia de Dios continuada. Ayuda mucho para ello, también es un consejo que les doy a todos ustedes, hacer un ofrecimiento de obras al inicio de la jornada. Seguro que muchos de ustedes pues, han sido también educados en ese ofrecimiento de obras al comenzar la jornada. ¿Sí? Es una forma de decir: todo lo que hoy hago, mis pensamientos, mis deseos, todos ellos los hago en su presencia. Y también otra digamos, ayuda, otro recurso, si me permiten la expresión, otro recurso para ayudarnos a vivir en presencia de Dios. Cuando nos santiguamos, que hay muchas personas que hemos sido educados, ¿no?, en esa costumbre de comenzar el día y terminar el día santiguándonos, es bueno que pensemos lo siguiente. Cuando nos santiguamos, el primero de los gestos lo llevamos a la mente, el segundo de los gestos lo llevamos al corazón y el tercero lo llevamos a los hombros. Con ello estamos subrayando que pedimos vivir en la presencia de Dios en nuestros pensamientos, que pensemos conforme al pensar de Dios. Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, le reprendió Jesús al primero de los apóstoles, a Pedro. Y después de haber llevado la mano a la mente, la hemos llevado al corazón, porque queremos no solo pensar, razonar, queremos sentir. Queremos llegar a tener los mismos sentimientos del corazón de Cristo. Llorar por lo que Jesús llora. Reír por lo que Jesús también ríe. Tener los sentimientos de Jesús. Queremos ver la vida desde la luz de Dios, pero también queremos sentir el mundo
¿Quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? Pero además también llevamos la mano al santiguarnos a los dos hombros, y con ello estamos subrayando que también todo nuestro hacer, todas nuestras obras deben de estar hechas en presencia de Dios, conforme al querer de Dios, siendo instrumentos de Dios. Hay una oración en la liturgia que seguro que ustedes recordarán, ¿no? Dice, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que todo lo que hagamos te tenga a ti como su fuente y te tenga a ti como su fin. Es decir, queremos que nuestras acciones, los retos que abordamos en nuestra vida sean una prolongación de la obra de Dios en este mundo. Repito, por lo tanto, ¿cómo vivir en presencia de Dios? Pues la oración será un elemento clave en nuestra vida, pero pidiendo a Dios que la oración no sea un punto y aparte, una desconexión de nuestra vida, sino que sea hacer presente a Dios en nuestra vida habitual. Porque fijémonos bien, fíjense ustedes, no existen dos vidas. A veces se dice, ¿no? ¿Qué es la vida espiritual? Hay la vida profana y la vida espiritual. No hay vida profana y vida espiritual. Vida no hay más que una. La vida real, tu vida, mi vida, no hay dos vidas. La vida, la única vida que existe es la tuya, la mía, pero vivida desde los ojos de Dios, a la luz de su mirada, en su presencia. La vida espiritual no es sino la vida cotidiana, pero vivida desde la mirada de Dios. Por lo tanto, esta es la clave de vivir todo a la luz de la fe, a la luz de su mirada. Y esto nos llevará a entender que la vida espiritual, la religiosidad, pues no es, pues digamos, un recurso para huir de la existencia. No, aquí no huimos. Algunos han acusado la religiosidad de eso, es un huir de la realidad. No es huir de la realidad, es vivirla a la luz de su presencia. Saber que Dios está en todo y que Él conduce los designios de nuestra vida, haciéndonos de nosotros lo que decíamos, instrumentos de su evangelización, ¿no? He comenzado diciendo cómo San Juan Pablo II, del cual me siento hijo, pues que voy a decir que mi vida de seminarista comenzó justo cuando él fue elegido papa, y comencé siendo obispo pues justo cuando él fallecía, ¿no? Y la verdad es que toda mi vida de seminarista y de sacerdote la he vivido bajo ese pastor de pastores. Pues sí, pues voy a decir que finalmente creo que hemos conocido que solamente de esta manera se puede evangelizar. ¿Queremos ser evangelizadores? ¿Qué hace falta tener? ¿Muchas técnicas comunicativas? ¿Mucha labia? No. Vivir en presencia de Dios y que su presencia sea determinante. Y los santos han sido esas personas que han sido capaces de vivir la sencillez de estar en presencia de Dios y no han sentido esa presión propia, ¿no? del juicio ajeno, de buscar la aprobación o tener miedo a la desaprobación. Los santos han sido tan inocentes que han vivido en esa presencia de Dios como quien camina en medio de un terreno minado lleno de minas explosivas, pero caminando con una inocencia como si fuese por una alfombra roja que se le pone a una actriz cuando va a entrar al estreno de una película así, porque se saben perfectamente acompañados por la presencia de Dios, porque viven en la inocencia de la presencia de Dios. Un santo es aquel que es capaz de desarrollar su vida en un contexto complicadísimo, como les he dicho, en un terreno minado, pero caminar con la confianza de quien va agarrado de la mano de su madre o de su padre y dice, si estoy aquí con papá, si estoy con mamá, ¿yo a qué tengo que temer? Dios es mi Padre. Qué feliz soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Todo lo demás es secundario, todo lo demás verdaderamente podemos decir, todo lo puedo en aquel que me conforta. Queridos televidentes, me deseo a mí mismo, porque aquí creo que tenemos que hablar en primera persona del plural, porque los consejos que les doy a ustedes son los que yo mismo necesito. No estoy yo por encima del mensaje que predico.
soy el primer discípulo de ese mismo mensaje. Creo que debemos de desearnos mutuamente el cultivar la presencia de Dios y ayudarnos a ello. Y cuando uno se acerca a un santo, se da cuenta de que esa persona está en presencia de Dios. Les voy a contar también una pequeña confidencia, ahora que no nos oye nadie. Algunas veces cuando voy a la capilla de la adoración perpetua y veo a algunas personas orando y les veo profundamente introducidas en la oración y te emociona verles, ¿no?, cómo están en presencia de Dios, a veces le digo al Señor: Señor, enséñame a estar en tu presencia como esta persona también se ha puesto en tu presencia, que nada nos disipe ni nos aparte de esa presencia de Dios. Que Dios les bendiga y les dé la gracia de vivir a la luz de su mirada en la presencia de Dios.